Buenas tardes, somos el grupo 7 y hablaremos sobre el ciclo Rankine con recalentamiento. Vamos a estar hablando de cómo funciona este ciclo, cuáles son sus ventajas, la aplicación en la vida real y una resolución de algún problema. Como introducción, pues sabemos que los ciclos es algo que se repite, que inicia y termina y vuelve a repetirse. Es una serie de procesos operativos que experimenta un fluido. En nuestro caso pues podría ser agua o el refrigerante 134A. Estos ciclos son base fundamental, pues lo usan los motores, las turbinas y los sistemas de refrigeración. El ciclo Rankine pues tiene 6 etapas, empezando por la bomba, después va la caldera, después sigue con la turbina y nuevamente vuelve a la caldera, siguiendo con la turbina de baja presión hasta llegar al condensador y vuelve a repetir su ciclo. En la primera etapa, que es la turbina de alta presión, el vapor se expande y centrópicamente hasta una presión intermedia y regresa hasta la caldera, donde se recalienta a presión constante, por lo general hasta la temperatura de entrada de la turbina de la primera etapa, y después el valor se expande y centrópicamente en la segunda etapa a una turbina de baja presión hasta la presión del condensador. Y luego aquí vamos a hablar sobre el diagrama TS, que empezamos con el estado 1, con un líquido saturado isentrópicamente y se expande hasta llegar a un líquido comprimido a alta presión. Luego en la caldera el estado 3 se vuelve un vapor sobrecalentado y se expande isentrópicamente en la turbina de alta presión, que sería el estado 4. Y antes de convertirse en vapor saturado o una mezcla, se recalienta quedando como vapor sobrecalentado. Después del estado 4, el recalentado sucede a una presión intermedia para el estado 5. Y como un vapor sobrecalentado normalmente se recalienta a una temperatura igual que el estado 3, luego se expande en la turbina de baja presión hasta la presión del condensador, que es el estado 6, y queda como una mezcla para de último perder calor y regresar al estado 1 como líquido saturado, completándose el ciclo. Bien, ahora vamos a la parte de los efectos y las ventajas del ciclo Rankine con recalentamiento. Yo les voy a hablar de los efectos termodinámicos. En muchas centrales nucleares, especialmente las que utilizan agua en ebullición, el BWR, que es Boiled Water Reactor, que es un reactor de agua hervida, como lo dicen sus siglas, o en algunas que usan agua a presión, el PWR, que significa Pressurized Water Reactor, que es reactor de agua presurizada, el vapor pasa por un separador recalentador que se llama MSR. Esto significa Moisture Separator Reheater, que es un recalentador separador de humedad. Entonces, se utiliza este recalentador antes de que ingrese a la turbina de baja presión, es decir, a la segunda, la que se ve acá, que está entre el punto 5 y el punto 6. Entonces, este sistema elimina la humedad que quedó residual de la primera turbina y vuelve a calentar el vapor. Esto aumenta la eficiencia y protege la turbina, porque las pequeñas gotas de agua pueden dañar la turbina cuando se está moviendo a alta presión adentro de la turbina. Entonces, ahora vamos a hablar específicamente de las alteraciones del ciclo comparado al Rankine simple. La primera es la elevación de la temperatura media. El rendimiento térmico depende de la temperatura promedio que se transfiere al calor, y como vemos acá en la gráfica, tenemos dos picos de calor, entonces este promedio aumenta bastante. Entonces, una mayor temperatura media nos da un proceso con mayor eficiencia térmica. También tenemos el incremento del trabajo neto, que esto se debe a que lo que produce el trabajo son las turbinas. Entonces, como ahora tenemos dos turbinas, el trabajo aumenta muchísimo comparado a que solo tuviéramos una.
Entonces, así como antes teníamos el cambio de las entalpías entre el punto 3 y 4 para ver el trabajo de la turbina, ahora podemos ver de que la fórmula de la turbina es el cambio de las entalpías entre el punto 3 y el 4 sumado al cambio de las entalpías entre el punto 5 y el 6. Entonces, esto aumenta bastante el trabajo. También tenemos el desplazamiento en X, que esto parece que solo es de la gráfica, pero no, es el cambio en la titulación del vapor o la calidad del vapor. Entonces, lo que hacemos es de que el recalentamiento aumenta la calidad del vapor. Si volvemos acá a la gráfica, en la gráfica se muestra de que, por ejemplo, si llegamos al punto 3 y luego lo pasamos a través de una turbina al punto 4, en un ciclo Rankine simple de la turbina 4 solo baja directamente hasta la presión baja que tenemos. En este caso no, sino que en este caso como se vuelve a levantar, podemos ver que se desplaza un poco más en el eje X. Entonces, por ejemplo, si solo tiramos una turbina y está en el punto 4, baja del punto 4 hacia más o menos este punto, donde está la flecha del mouse, sería una titulación de aproximadamente como 70-80%. Y en cambio ahora ya con el recalentamiento, si vemos en dónde llega al mismo punto, es una titulación de aproximadamente tal vez un 90% o un 92% o por ahí. Porque justo este procedimiento de volver a calentarlo hace que la humedad del vapor desaparezca más. Entonces digamos como que el vapor es más puro, por eso aumenta la calidad. Y ahora los dejo con el siguiente compañero para hablar de las ventajas técnicas del ciclo de Rankine. Fósiles o nucleares. O sea, en resumen, toda la termodinámica que vimos en las gráficas anteriores tienen un propósito muy claro, que es hacer que las plantas reales sean viables y rentables en la industria, ya que pues no agregamos equipos complejos solo porque sí, ¿verdad? Sino pues para resolver algunos problemas críticos que se presentan en la operación diaria. Bien, ahora tocando un tema muy importante que es la protección mecánica externa o extrema, perdón. Por diseño, la calidad del vapor X, o sea, el título, en las últimas etapas no deben descender de un 0.88 a un 0.90. O sea, debe estar entre un rango de 10 a 12% de humedad. Ya que pues, sin recalentamiento, a velocidades supersónicas, las gotas de líquido actúan como proyectiles de alta energía. Y este impacto va a causar una erosión severa que se conoce como efecto pitting en los bordes de ataque de los alaves de la turbina. El recalentamiento evita la formación de estas gotas, así extendiendo la vida útil de los componentes. Bien, entonces, en conclusión de este punto es que el recalentamiento actúa como un escudo protector para la maquinaria en sí, ya que si dejamos que el vapor perdiera demasiada calidad, el agua líquida literalmente va a actuar como una lija. Y lo que va a provocar es la destrucción de la turbina y pues obviamente este tipo de maquinaria no es barata y a la vez perderíamos tiempo y ya sabemos lo que significa perder tiempo, ¿verdad? Continuando, tenemos lo que es la eficiencia y el flujo másico. Okay. Aumento de la eficiencia. La elevación de la T media se traduce en un incremento de eficiencia entre un 4 y un 5% en una central. Un 1% representa un ahorro de millones de dólares anuales en combustibles y menos emisiones. También tenemos lo que es la reducción del flujo másico. Entonces, al aumentar el peso neto se requiere un menor flujo de agua a vapor para la misma potencia. El peso neto es igual al flujo másico por el peso neto. Entonces nos permite diseñar bombas, tuberías, condensadores de menor tamaño y costo. Entonces, lo que esto significa en la práctica es que se va a resumir en dos simples cosas. Primero, ahorro de dinero y optimización de espacio, ya que es de 4 y 5% de eficiencia extra se traduce en millones de dólares que la planta se ahorra en combustible cada año. Y por otro lado, al exprimirle más energía a cada kilo de agua, podemos construir la planta con bombas y condensadores más pequeños y económicos. Bien, ahora hablando sobre otro tema importante, lo que es la operación supercrítica, como los límites. Tenemos lo que es la viabilidad supercrítica, el límite económico y restricciones.
Entonces, para concluir, el recalentamiento en lo que nos permite usar calderas modernas a presiones extremas, como bien nos menciona aquí, la viabilidad supercrítica de hasta 30 megapascales sin arruinar el sistema. Más sin embargo, en la ingeniería siempre se busca un punto de equilibrio. O sea, no instalamos 3 o 4 recalentadores por la fricción en las tuberías y el costo de los metales exóticos que aguantan a más de 600 grados. Pues estos terminarían saliendo mucho más caros que la energía extra que se generaría. Gracias. Aplicaciones del recalentamiento. ¿Dónde se utiliza? En centrales termoeléctricas, plantas de ciclo combinado, centrales nucleares, plantas de alta presión y alta temperatura. La primera aplicación son las centrales termoeléctricas, donde el vapor se genera al quemar combustibles como carbón o gas natural. Después de expandirse en la turbina de alta presión, el vapor regresa al recalentador para aumentar nuevamente su temperatura antes de ingresar a la turbina de baja presión. Esto pues permite obtener más trabajo del vapor, mejora la eficiencia del ciclo y reducir la humedad que podría dañar los alaves de la turbina. Las plantas de ciclo combinado, esta pues es otra aplicación. Estas combinan una turbina de gas con una turbina de vapor. El calor de los gases de escape se aprovecha para producir vapor y en algunas plantas este vapor también se recalienta antes de continuar su expansión. Gracias a esto se aprovecha mejor la energía del combustible y se incrementa la eficiencia global de la planta. En las centrales nucleares, el calor proviene de la fisión nuclear en el reactor. En muchos diseños, el vapor pasa por un separador recalentador de humedad antes de entrar a la turbina de baja presión. Este equipo pues elimina parte de la humedad y vuelve a calentar el vapor, mejorando el rendimiento del ciclo y protegiendo la turbina contra erosiones. Finalmente, una de las aplicaciones más importantes en las plantas de alta presión y alta temperatura, estas operan con presiones superiores a 10 megapascales y temperaturas cercanas a los 540 o 600 grados Celsius. En estas condiciones, si el vapor se expandiera completamente en una sola etapa, tendría un alto contenido de humedad al final del proceso. Por eso se utiliza el recalentamiento. El vapor se expande primero en la turbina de alta presión, luego vuelve al recalentador para aumentar nuevamente su temperatura y finalmente continúa su expansión en la turbina de baja presión. Esto mejora la eficiencia del ciclo y reduce el desgaste de las turbinas. Bien, entonces ahora que está concluida la teoría, vamos a pasar al ejercicio práctico. Este ejercicio está diseñado basándome de un poco de los problemas que teníamos en hojas de trabajo y también de lo que recuerdo que venía en el examen final, para que los datos se encajen de manera correcta con lo que debería ser según la teoría. Entonces tenemos el ejercicio práctico. Podemos ver que dice que en una planta termoeléctrica de vapor se utiliza el ciclo de Rankine con recalentamiento con las siguientes condiciones. Vapor de agua a 125 bar y 600 grados centígrados, y este se expande hasta llegar a 10 bar y se recalienta a 550 grados centígrados. Luego de esto se expande hasta 0.075 bar en el condensador. Determine la calidad al salir de la turbina de baja presión, es decir, la que está entre el punto 5 y el punto 6, la eficiencia térmica del ciclo, el trabajo neto y el calor neto. Entonces, para empezar el problema, primero vamos a anotar los datos. Entonces, primero anotamos que es vapor de agua. Es importante porque si no nos dicen, solo sabemos que es agua, pero podría ser refrigerante R134A. Entonces es importante anotar esto. Y entonces anotamos que está a 125 bar, pero nosotros trabajamos en kilopascales. Entonces la conversión de bar a kilopascales es multiplicarlo por 100. Entonces los 125 bar se nos convierten en 12.500 kilopascales. Y la temperatura está igual, en 600 grados centígrados. Ahora, como ya nos dice que es vapor de agua y no una mezcla ni líquido saturado ni comprimido, podemos intuir a partir de eso que como es vapor, es lo que está en el punto 3, que es ya el vapor después de que fue sobrecalentado una vez.
Entonces, así es como entra de aquí a la turbina de alta presión. Y entonces, después podemos anotar los siguientes datos que nos dieron, que nos dan los datos del punto 4, porque dice que se expande hasta llegar a 10 bar, que si pasamos por el factor de conversión se convierte en 1000 kilopascales. Entonces se expande hasta llegar a esta presión y después se recalienta otra vez hasta 550. Por eso está un poco más bajo el punto que el anterior. Entonces todo esto lo anotamos acá. Y luego nos dan el dato del punto 6, que dice que después de estar recalentado se expande hasta llegar a 0.075 bar, que a la hora de pasarlo por el factor de conversión de multiplicarlo por 100, nos da que son 7.5 kilopascales. Entonces, esta es la presión más baja que tenemos en el problema. Y entonces nos quedamos con los incisos de la calidad de la salida de la turbina de baja presión, es decir, la calidad acá en el punto 6, la eficiencia térmica de todo el sistema, el trabajo neto del sistema y el calor neto del sistema. Ahora los dejo con otro compañero para que les explique los puntos 1 y 2. Como punto 1, en la tabla 5, para valores de presiones de 7.5 kilopascales, podemos encontrar los datos del líquido saturado, como volumen específico 0.001008 y como entalpía 168.75, valores directos de tabla. Y con estos valores podemos encontrar el trabajo de entrada o el trabajo de la bomba, que sería el volumen volumen por la presión 2 menos la presión 1. Nos quedaría como 12.542. En el punto 2, que tenemos un líquido comprimido, utilizamos la ecuación entalpía 2 es igual al trabajo de entrada más entalpía 1, y sustituyendo valores nos queda como 181.34. En el punto 3 tenemos los siguientes valores: una presión de 12.500 kilopascales a una temperatura de 600 grados centígrados. Y en el punto 4, como bien sabemos, en una turbina se da un proceso isentrópico, por lo que la entropía en el punto 4 es igual que la entropía en el punto 3. Sabiendo esto, también sabemos que en el punto 4 está una presión de 1000 kilopascales. Sabiendo esto, entonces calculamos los valores del punto 3. Como podemos ver, nos podemos dar cuenta, el punto 3, la presión del punto 3 es igual a la presión del punto 2, que son 12.500 kilopascales. Como tenemos una temperatura de 600 grados centígrados, es mucho mayor a la temperatura del punto crítico, por lo que es vapor sobrecalentado. Nos vamos a la tabla 6 y obtenemos los valores de entalpía, que es 3604.6 kilojoules sobre kilogramos, y una entropía de 6.7828 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Tenemos en nuestro punto 4, como ya habíamos visto, la entropía del punto 4 es igual a la entropía del punto 3, que es este valor. Verificamos en nuestra tabla 5 y nos podemos dar cuenta que está fuera del rango de mezcla, es superior, por lo tanto es vapor sobrecalentado. El análisis lo hacemos en la tabla 6, bajo una presión de 1000 kilopascales. Vamos a realizar una interpolación, ya que no tenemos el valor directo para esa entropía, y de esa manera obtenemos el valor de entalpía y temperatura, que sería una entalpía de 2871.6545 kilojoules sobre kilogramo y una temperatura de 218.8826 grados Celsius. Para el punto 5 podemos decir que tiene la misma presión que el punto 4, que son los 1000 kilopascales, a una temperatura de 550 Celsius,
Como la temperatura es mayor a la temperatura de saturación, decimos que es un vapor sobrecalentado, que sus datos se encuentran en la tabla A6, pero al no tener un dato directo de 550 hacemos una interpolación entre 500 y 600 Celsius para obtener la entalpía y la entropía de este punto. En el punto 6, ya solo con ver la gráfica podemos ver que comparten la misma entalpía, el punto 5 y 6, y lo que cambia sería la presión, que serían los 7.5 kilopascales. Al comparar esta entropía en la tabla 5, vemos que está en el rango de líquido saturado y vapor saturado, por lo que decimos que es una mezcla. Al ser una mezcla, tenemos que obtener su título calidad con los mismos datos que tenemos en la tabla 5 a esta presión. Con el título calidad podemos obtener la entalpía igualmente con los datos de la tabla A5 a 7.5 kilopascales. El primer inciso A, que es la calidad de salida de la turbina de baja presión, que en este caso nos dio de título 95.41%. ¿Qué nos dice esto como ingenieros? Pues que el diseño del recalentamiento cumplió con su objetivo principal, ya que se mantuvo una calidad muy por encima del límite crítico del 90%, garantizando así que la turbina opere de una forma segura y libre de erosiones. Bien, ahora pasando a lo que es el inciso B, que es la eficiencia térmica, utilizando la relación del calor de la salida entre la relación del calor de entrada, tomamos en cuenta las dos etapas de adición del calor, que en este caso podemos observar la ecuación. Eficiencia térmica es igual a 1 menos muchas diferencias de entalpía. Al realizar y sustituir nuestros datos nos dio una eficiencia térmica del 44.58%, que industrialmente podemos decir que rozar un 45% de eficiencia en un ciclo de vapor es un vapor o un valor sobresaliente en este caso, lo que va a confirmar que pues, la empresa ha hecho una buena inversión. Continuando, tenemos lo que es el trabajo neto, que en este caso es el inciso C, que es el trabajo entregado por la turbina menos el consumo de la bomba. Entonces, al realizar la operación obtenemos un trabajo neto de 1845.62 kilojoules sobre kilogramos. Entonces, tener un trabajo específico tan alto es una excelente noticia para un diseño integral de la planta. Y por último tenemos lo que es el inciso D, donde calculamos lo que es el calor neto, que es más que la diferencia entre el calor total que entró y el que salió. Entonces, al realizar el cálculo se comprueba que el calor neto es exactamente 1845.62 kilojoules sobre kilogramos. Esto podría parecer que es una coincidencia, pero es la comprobación matemática rigurosa de la primera ley de la termodinámica para lo que son los ciclos cerrados, la cual nos dicta que el calor neto siempre debe igualar al trabajo neto. Entonces, con este balance de energía perfecto, pues podemos validar que todos los estados termodinámicos de nuestro ejercicio fueron calculados correctamente. Muchas gracias por su atención. Con esta comprobación concluimos la resolución de nuestro ejercicio, como a la vez la presentación del ciclo Rankine. Muchas gracias por su atención.